Hola a todos, en el día de hoy voy a hacer un vídeo tutorial acerca de cómo introducir el plan de vuelo en la carpeta raíz de X-Plane para dispositivos móviles. Esto funciona perfectamente en Android, que es la tablet que tengo, y bueno, también los móviles, y me imagino que también sea parecido en los dispositivos iOS. Primeramente quiero agradecer a Jorge, uno de mis suscriptores más fieles, porque a través de él fue que supe cómo hacer esto en dispositivos móviles. Ya tenía algún conocimiento de cómo se hacía en PC, pero bueno, él fue el que me indicó los pasos para realizarlo en la tablet también. Una recomendación no, algo fundamental. Para hacer esto tenéis que tener conexión a internet, ya sea wifi o datos. Y yo normalmente hago los planes de vuelo con la página SimBrief o SkyVector. Este paso lo comenzamos con la página SimBrief y después usaremos SkyVector. Así que abrimos SimBrief. Bien, SimBrief es una página gratuita que bueno, tenéis que registraros cada uno en la página, y que sirve para hacer planes de vuelo para casi todo tipo de aeronaves. Usamos Dispatch y nos da la opción, nos da 4 opciones, entre ellas crear nuevo vuelo. Usamos. Bien, voy a hacer el plan de vuelo del último vuelo completo que he subido al canal, es decir, desde Hana hasta Honolulu. En la primera casilla pues comenzamos a llenar aerolínea, United Express, número de vuelo 1974. Salimos desde Hana hasta PHNL. Bien, el plan de vuelo, es decir, la página me da un aeropuerto alternativo, pero como este aeropuerto, el PHOG, no está en X-Plane móviles, pues lo cambio a, por ejemplo, PHJR, que es Cala de Loa. Bien, el otro dato es la fecha de hoy y la hora de salida. Cambiamos aquí en unidades, en vez de kilos usamos libras, que es lo que se usa en X-Plane. Bien, el segundo paso, la aeronave. En este caso usaremos CRJ 200. Bien, ¿por qué hay que seleccionar la aeronave? Porque el programa automáticamente, según la aeronave, calcula la cantidad de combustible que debemos usar hasta el sitio. Bien, el próximo paso. Nos da algunas opciones avanzadas que no tienen utilidad en la versión móvil. Continuamos y vemos algunos datos interesantes. El tiempo de vuelo, aproximado de vuelo. La pista de salida que nos propone es la 26, pero nosotros saldremos por la 8. La cambiamos y tenemos que poner que sí, porque el hecho de cambiar la pista también puede cambiar la SID y esas cosas. Y arribaremos por la pista 08L, que al cambiarla pues también influye en la llegada. Bien, tiempo de taxi, como estamos solos, es mucho tiempo. Como normalmente salimos directamente de la pista, pues ponemos 1 minuto y 8 de taxi cuando lleguemos. Fue el extra 1000 kilos, y la altitud pondremos la que teníamos, 25.000 pies, 250. Bien. Pasajeros automáticos, podemos poner los pasajeros que queramos, o lleno el avión automático, o la cantidad exacta que queramos, lo dejamos en auto. Cargo igualmente, podemos poner la carga que queramos, o auto automáticamente. Ya él calcula solo el Zero Fuel Weight y los demás datos, mi nombre y la identidad del piloto. Bien, nos da una ruta, nos propone una ruta, que es esta.
nos propone esta ruta, o tenemos otras rutas alternativas. Por ejemplo, esta. O esta. Bien, pero como estas rutas a mí no me interesan, pues ahí es donde viene a jugar parte SkyVector. ¿Por qué? Porque voy a pasar un plan de vuelo que yo tengo hecho en SkyVector a SimBrief. Para eso pulso SkyVector y me redirige automáticamente a la página SkyVector. Bien, este es el plan de vuelo que yo tenía en SimBrief, pero no me interesa y voy a buscar uno que yo tengo hecho. Abro la carpeta. Busco el plan de vuelo que yo quiera, es decir, que yo tengo hecho. Es este. Lo cargo. Bien, perfecto, aquí lo tengo. Ahora, la manera de pasarlo de SkyVector a SimBrief es muy fácil. Pulso seleccionar todo, copiar y me voy a SimBrief. Borro el plan de vuelo e inserto el que he traído de SkyVector. Analizar ruta. Y aquí está el plan de vuelo de SkyVector pasado a SimBrief. Bien, vamos arriba, revisamos que todo esté correcto. Aunque si hay algún problema podemos editarlo y generamos OFP. Aceptamos. Como les decía, esta página es gratuita, que se sustenta con el apoyo y las donaciones de los que la usan. Ya tenemos el OFP, lo revisamos, el sumario, que todo esté correcto. Tenemos aquí abajo el block fuel, es decir, la cantidad de fuel que debemos tener en el avión. El Zero Fuel Weight, que no lo usamos en móvil, y otros datos interesantes. Este es el OFP y aquí vemos muchos datos interesantes que lo podemos también descargar en PDF. Entre ellos, pues la cantidad de combustible, el peso de despegue, que también lo vemos aquí detallado, los tiempos de vuelo, estimados de vuelo, y los pesos. Por ejemplo, tenemos 29 pasajeros, 0.3 de carga, es decir, un payload de 7.0, y todo eso sí podemos ponerlo en la aplicación, cuando abramos la aplicación de Xplane. Bien, continuamos. Importante, vamos hasta el final de la página y descargaremos el plan de vuelo en el formato de Xplane 9.10. Descargar. Bien, vamos entonces a donde tenemos los archivos descargados. En este caso yo tengo explorador de archivos, descargas, y aquí tenemos el plan de vuelo PHHN PHNL 01.fms. Pulsamos y lo movemos. Carpeta Android, Data, buscamos la carpeta de Xplane, Files, FMS Plans, y lo pegamos. Ok, salimos de aquí y ya podemos comprobar si está el plan de vuelo en el FMS. Bien, vuelo libre. Aquí podemos poner el combustible estimado y el peso total. Salvamos y estamos en Hawái. Perfecto.
Pulsamos, vamos directamente al aeropuerto de salida, la pista 8. Un poco de luz. Y en el FMC pues limpiamos, pulsamos ruta menú, con ruta, y aquí tenemos todos los planes de vuelo, en este caso los que yo he ingresado en la carpeta raíz. En este caso el plan de vuelo que tenemos ahora es PHHN PHNL01. Lo pulsamos y aquí tenemos el plan de vuelo. Como veis, es muy sencillo hacer esta labor. Es decir, ingresar directamente en la carpeta raíz de X-Plane el plan de vuelo que queramos. Bueno, este es el mismo plan de vuelo que yo usé para el último vuelo. Así que si tenéis duda de cómo hacer para las llegadas y esas cosas, pues con ver el vídeo anterior tenéis. Espero que me hayan entendido, que es muy sencillo, muy fácil hacer este trabajo. Y otra cosa, este plan de vuelo, es decir, que está ingresado en el FMC, pues también está en los aviones que tienen GPS, es decir, el Cessna y el Barón. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Cualquier duda que tengáis, pues dejadla en los comentarios. Y si, como siempre, si sé la respuesta, pues con gusto se las daré. Si les gustó el vídeo, pues dar un like, y si no se han suscrito, pues suscribiros al canal para mantenernos al tanto de las nuevas novedades de este maravilloso simulador. Así que sin más, un saludo a todos, chao.